tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides aquí a una sesión más de Voces por la Sustentabilidad, en el programa de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria que dirige el maestro Jorge Peredo, con la participación también de la licenciada Priscila Flores, quien sin ella este programa no podría ser posible, todo el trabajo que hace, sin duda. Y el día de hoy tenemos un programa que es muy, muy interesante, fascinante, la memoria de nuestra tierra. Y para abordar esta temática tan interesante, tan bonita, incluso nostálgica, nos acompaña nuestro amigo Roberto Morales. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Y cómo estás? Bien, aquí ya disfrutando el cambio de clima, ¿no? De repente calor, frío, calor, frío. Sí, estamos en ese intervalo de locura, Sí, donde no sabemos qué. bienvenida a la primavera, ¿no? Sí, 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 totalmente. definitivamente. ¿Has visto el meme de Benito Juárez, de abejita? No, no lo he visto. Pues bueno, en ese mood andamos, ¿no? Roberto, tú hiciste un documental, hiciste investigación, donde vas a las raíces de aquí de Baja California Sur. Y en ese andar investigando con tu cámara, eres documentarista, te encontraste con la conexión de nuestra gente, eh, y la tierra. Entonces, en ese vínculo que queremos explorar, me gustaría que nos compartieras qué fue lo que descubriste. Claro, creo que primeramente pedir una disculpa por mi compañero Raúl Tejeda no se encuentra. Él iba a tratar otros temas, ¿no? Él, por situaciones muy ajenas a él, no se encuentra presente. Y pues bueno, sí es interesante lo que mencionas lo del documental, porque todo inicia en la universidad, ¿no? Creo que hay cosas que fui, fui adquiriendo en la universidad y que pronto se volvió una pregunta como muy grande. Y la pregunta fue bastante personal, ¿no? Entonces llevé como este asunto de la pregunta personal de quién soy, ciertas preguntas de identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Y quizás son preguntas que parecen a veces como, dicen, como muy juveniles, o no sé, ¿no? Como que, o quizá todos vamos a llegar a ese punto de preguntarnos, ¿no? Y es a partir de ahí que se vuelve como una conciencia misma de la memoria, porque probablemente recuerdas cosas, pero cuando te preguntas por qué recuerdo esto y no recuerdo lo otro, se vuelve interesante, ¿no? Eh, y comenzó en preguntarme quiénes eran mis familiares, ¿no? De dónde, cuál es mi descendencia, de dónde viene mi familia paterna, de dónde viene mi familia materna. Y bueno, nunca pude responder esa pregunta hasta que en la universidad se dio la oportunidad de estudiar como algunas cuestiones del patrimonio inmaterial y me fui amoldando hacia una idea de que la memoria misma es un patrimonio. No tenía idea de qué se trataba. Después entró a Polos Audiovisuales, que es una convocatoria que saca el IMCINE, y el IMCINE nos preparó para construir formatos que nos puedan mm, dar las opciones de documentar cosas, ¿no? Bueno, per se no es una película, ¿no? Hay algo que dijiste que me sacudió, que se me hace increíblemente bonito, poético, y que de hecho yo nunca lo había pensado, no me lo hubiera imaginado, ¿no? La memoria como patrimonio, es un tesoro. Totalmente, totalmente. La cuestión es cómo perdura esa memoria. Y si esa memoria es individual, ¿qué caso tiene que ser patrimonio? ¿No? Entonces la pregunta es el patrimonio de quién es o para qué es el patrimonio. Entonces el patrimonio al final termina en ser un recurso de nosotros para
pues sustentar ciertas cuestiones filosóficas, ciertas cuestiones políticas, económicas. Realmente toda esa memoria, todo ese patrimonio sustenta lo que somos, ¿no? Entonces, el IMCINE nos daba una opción de tener unas herramientas técnicas para adquirir recursos y poder ir a grabar esas cosas que probablemente se salen de nosotros mismos, ¿no? Porque cuando tú vas y haces un documental, vas a ir a las personas a estirar el micrófono y ver qué te van a decir de la vida. Entonces, mm, llego a una ranchería, bueno, a una subdelegación, el Cardonal, es una subdelegación de los barriles, y esa subdelegación se compone de, si no mal recuerdo, 7 comunidades y 6 ranchos. Entonces vamos a pensar que las comunidades tienen más de un rancho, ¿no? La comunidad ya son de alguna manera más de 30 personas, un rancho se puede componer de una familia y pues tiene sus funciones económicas. Entonces a mí lo que me importaba es principalmente es tomar fotos bonitas, ¿no? Así el paisaje, ¿no? Está chido y escuchar a las personas es algo que, pues, de alguna manera eh, te, te lo hace como más técnico, pero realmente las personas te brindaban un espacio de su casa. Entonces todo se volvía como un episodio de confort, porque al final la banda termina diciendo muchas cuestiones que probablemente nos están fuera de ti. De hecho, ahora que lo mencionas, yo tuve la fortuna de ver tu documental, me encantó, de hecho. Y hay una escena que me pareció súper bonita, que estás en un corral Ujú. y viene un señor con un trajecito Ah, muy bien vestido, sí, y los colores muy cálidos, ¿no? totalmente. Entonces viene la toma y se ve el señor, pues, monumental, ¿no? Me parece una fotografía preciosa. Sí, Y creo que tu documental tiene mucho de fotografía, de estética fotográfica, ¿sí? sí. Y como tú lo mencionas, que al un principio querías tomar fotos bonitas, pues creo que lo lograste, pero además de eso logras conectar con esa raíz, ¿verdad? Con la vena de la gente. Sí, y lo que dices de la estética, creo que sí, digamos, de alguna manera es una cuestión técnica y de práctica, que probablemente yo no soy el mejor fotógrafo, realmente mi formación no es de fotografía, pero en ese trayecto de lo documental tuve la inspiración desde algunos artistas subcalifornianos, ¿no? Como es Elizabeth Moreno, como es Alejandro Rivas, eh, Talamantes, que son personas que sacaron algunos documentales en cuestión de algunos contextos californianos, ¿no? La pesca, por ejemplo, ¿no? Inclusive Alejandro Rivas tiene uno acerca mm, de del uso del cristal en las riberas. Es unas fotografías que espeluznantes, o sea, realmente te eriza la piel porque piensas como en esos contextos un poco lejanos se dan algunas cuestiones que en la ciudad parecen cotidianas, pero allá parece igual de cotidiano, ¿no? El otro, por ejemplo, Elizabeth Moreno sacó uno que, eh, ay, no recuerdo el nombre, bueno, tuvo una exposición y le llamaron Calafe, pero el libro se llama distinto, es un libro de álbum fotográfico y muchos de esos planos los tomé de referencia para poder concretar algunas tomas. Eh, es difícil, como tú dices, de alguna manera ves a la persona, ves la apariencia y dices, ¿qué hace este señor aquí? ¿Cómo este señor de 87 años, no, 74 años, está caminando rumbo al corral para enfrentarse a los cuernos enormes de un toro o a esa mandíbula enorme que tiene una vaca, ¿sabes? O al caballo, ¿no?
y todavía le tira el lazo y jala el caballo, y el caballo viene, y sin hacer ningún esfuerzo. Entonces, eso se vuelve interesante porque la cuestión es, si yo me pregunté acerca de mi memoria y si yo me pregunté quién soy, cuando le pregunto lo mismo al Señor, termina siendo que hay una manera de vincularse a las cosas de distinta manera que yo. Y la memoria que él tiene resulta ser más vasta por tener algo que al pasar del tiempo y al generarse alguna dinámica, se perdió. Eh, ¿Qué es esto? Es un patrimonio, y este patrimonio, ¿cómo se heredó? A través de una tradición oral, a través de, y parece esto como una cuestión como así súper técnica y grande, por el nombre, por supuesto, pero es simplemente las charlas que se tenían en el núcleo, eh, primeramente laboral y secundariamente familiar, ¿no? Siempre todo estaba puesto en el crecimiento de la comunidad y después el amor de la comunidad. Son unos valores que a mí se me hacían bastante complejos, ¿no? Porque yo salgo de mi casa, normalmente desde que puedo salir de mi casa y explorar las cosas, y desde muy pequeño, 12 años, 8 años, ya estaba subiéndome a un camión, y recuerdo cómo es esa transición de que tú dices buenas tardes y la gente a veces ya no te contesta. Y yo no conozco a mis vecinos, ¿no? Y allá era, sales y todos se saludan, oye, ¿qué onda? ¿Y de qué es? Y el otro, el otro, el otro. Y es una manera de relacionarse que podríamos sintetizarlo como solidario. Claro. Hay unas cosas que me vienen a la mente conforme te voy escuchando hablar. Y cuando hablas de que incluso es hasta cierto punto paradójico, ¿no? Cuando me cuentas sobre este estilo de vida que es más íntimo, más personal, más solidario, también pareciera que esta memoria patrimonial es también más permanente entre ellos, ¿no? Paradójicamente desvaneciéndose cada vez más. Y, y me llega a la mente Bauman, ¿no? Como en un contraste de esto que me cuentas de las comunidades, frente a lo que vivimos nosotros, donde todo parece ser desechable, fácil de olvidar, celebridades que nacen y se desvanecen tan pronto como nacen, como con una rapidez y poca permanencia. En este sentido, si nos enfocamos en términos del patrimonio de la memoria, eh, pareciera que es más permanente la memoria del ranchero, la ranchera, la ranchería, que por ejemplo la memoria contemporánea urbana, ¿no? Por ejemplo, digamos, el video más visto de YouTube creo que fue el de Gangnam Style, Qué locura. ¿cierto? Pero ya no hablamos y muy pocas veces lo recordamos, ¿no? No, o sea, Y fue monumental, ajá, ajá, sí, ¿no? entonces son como eventos uno tras otro, pero que son muy comentados, pero poco memorables, Claro, ¿sí? sí. Y bueno, creo que primero lo puedo ver técnicamente, que pues bueno, mi carrera es lengua y literatura, y cierta parte, digamos que hay conocimientos generales de la lengua dentro de la carrera. Y lo que nos podríamos cuestionar es, bueno, si ya quitamos el ojo de la comunidad y del patrimonio, pero ahora nos vamos al objeto discursivo, que es de alguna manera esta base de la sociología, ¿no? Que es la lingüística. Al momento de hacer el análisis y analizamos el discurso, ¿por, ¿por qué ya no permanece? ¿Cuáles son las características que hacen que esto ya no permanezca? ¿No? Y nos podríamos ir a cuestiones más, más estrictas hacia la educación, cómo están formuladas las cuestiones educativas, a qué se refieren, hacia dónde vamos. Y pues bueno, vamos, algo que mencioné es, ¿por qué yo me lo cuestiono? Yo que vivo en la ciudad, ¿por qué me lo cuestiono? ¿Y qué respuestas me dio ese lugar? La respuesta es la transición a la ciudad, esta transición de, ok, construir una ciudad
pero los recursos para sostener una sociedad dentro de la ciudad a veces no parecen ser lo mismo que para seguir sosteniendo la ciudad. No sé si me explico. Es decir, no sé si vivimos para mantener una ciudad o vivimos para mantener una sociedad. Claro. No. Si vivimos para mantener una sociedad, tendríamos los mismos parámetros de alguna manera discursivos que estos lugares, porque hacen permanencia esos valores. A contrario de lo otro, lo que yo vivo, a mí digamos, mis capacitaciones fue informática, había capacitaciones para hoteleros, o sea, había muchos intereses económicos dentro de la educación, y económicos, creo que generaliza mucho la palabra economía, inclusive cuando mencionamos la palabra cultura, son palabras muy grandes. Pero es que me interesaba mucho cuestionármelo a mí, como de alguna manera autoetnográfico, y de otra manera poner como en cuestión estos sistemas que nos dicen, bueno, te vas a capacitar para trabajar en un hotel. O sea, tú dime si lo entiendo bien. Por ejemplo, podemos trabajar como sociedad muchísimo y que parte de nuestro salario en forma de impuestos se vaya a remodelar el malecón, y se ve bonito el malecón, pero mi casa sigue viéndose igual. Así es. ¿No? O Así sea, es. nuestro trabajo no está teniendo este elemento de reparativo, de mejora, o sea, no estamos creciendo. Sin embargo, estas zonas turísticas, pues, se ven cada vez más bonitas, pero están haciéndose cada vez más exclusivas, y pues la persona de a pie, los antiguos pobladores, se ven cada vez menos invitados allí. Sí, y eso es lo que nos permite el discurso, pues, o sea, a lo que me refiero es de qué nos va a servir que haya mucho dinero invertido en marketing para que nos acerquen los productos hasta llegar hasta nuestras casas, hasta el punto que Mercado Libre sacó un dilema de la horita. Es decir, sacó la nueva sensación de lo que es la horita. La horita significa 24 horas. Que si tú pides algo de China, te va a llegar aquí en 24 horas. A lo que me refiero es, todo lo que está circulando de nosotros probablemente ya no es, como dices, para sostenernos a nosotros como sociedad. Es decir, no importa si es ranchero o no, lo que importa es cuál es el mecanismo que tienen ellos para mantener la memoria. Claro. Creo que en la ranchería, por ejemplo, el trabajo se ve reflejado en, En un bienestar el propio. bienestar propio. Y ahí depende de los valores de la sociedad. Porque, por ejemplo, había un señor que me decía, yo sin mis vacas me muero. Que ese es el punto que donde quería llegar, eventualmente, las historias. Sí. Seguramente tienes muchísimas historias, pues muy bonitas, Sí, muy sí. íntimas. Y todas hablan de la esperanza, es lo más, lo que a mí me parece más nostálgico, porque, bueno, si nos vamos a historiadores como Altable, la señorita Cruz, o inclusive hasta Estela Davis ha hecho algunos análisis de Loreto. Si nos vamos a todos esos historiadores que han escrito la serie lineal de la historia, inclusive si nos vamos a antropólogos que han analizado los recursos que utiliza esta sociedad, o si nos vamos a cuestiones de análisis de sustentabilidad, todo nos va a llevar a que había mucha esperanza de vida y que muchas esperanzas de vida estaban ligadas a patrimonio. Pero no cualquier patrimonio, un patrimonio geohistórico, ¿no? Y esto lo saco a partir de un antropólogo, Ramsés Orozco. Porque esto nos hace pensar de que ellos tenían una esperanza de crecimiento y estaban muy vinculados a su recurso natural, y al momento que viene una promesa de crecimiento, la toman, ¿no? Cuando llega la promesa de crecimiento a través del mercado perlero, lo toman. Cuando viene la esperanza de esta situación agropecuaria, lo toman. De crecimiento de agricultura, lo toman. Todo lo tomaron, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo que me dicen es que utilizaban unas cuestiones de quesos, así unas planchas para hacer mucho queso, y ahora utilizan telas muy pequeñas para hacer queso.
Entonces las anécdotas van desde la esperanza que tenían y de la construcción de grandes cosas que se fueron haciendo pequeñas cada vez más. No sé si se deba a que se reducieron los recursos o los patrones comenzaron a hostigarlos cada vez más, hasta el punto que transicionaron a un punto de desplazarse de los sectores económicos. Pues es como si la oportunidad se les fue escapando de las manos, mientras que pues el capital más grande fue quedándose con mayor margen de ganancia. Sí, 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 sí. No sé si se les escapó de las manos. De la esperanza se les fue yendo poco a poco. Sí, la esperanza sobre todo. Bueno, no, fíjate, es que a lo que me refiero es que si la oportunidad se les fue de las manos o se la arrebataron, Ajá. pero la esperanza nunca se ha ido. O sea, ajá. Que de hecho, o sea, la gente sigue viniendo aquí a La Paz, mucha gente sigue viniendo precisamente por la esperanza que hay de una mejor vida. Sí. Y eso también tiene que ver con un discurso acerca de una sociedad que puede ser aún poblada, no de una sociedad que se está llevando bien. Entonces, ahí me parece como difícil, ¿no? El discurso que ellos tienen es, o sea, aún siguen, bueno, depende qué generación, ¿no? Porque inclusive me voy con este señor de 74 años, ¿no? Yendo de nuevo al punto de la... como anécdota mía principal es que el señor quería eh, contarme todo esto para que las otras generaciones que vienen tuvieran idea de lo que pasó. ¿Y qué te cuento? Entonces me contó toda su... Lo resumiría que me contó su vida, un fragmento de su vida. Y ese fragmento de su vida me habla de una migración. Me habla de que aún permanecían estas movilidades de ir a la serranía y bajar al mar según la temporada que haya para poder vivir. Wow. Y cómo los desastres naturales han hecho que de alguna manera toda su arquitectura se amolde ahí, ¿no? Por ejemplo, había una construcción que se usaba antes, que eran los batequis. Los batequis, digamos, ves a unos de roca que están apilados, sí, están casi como mampostería, ¿no? Así apilados, parece un trabajo así hecho con las manos, pero que queda perfectamente bien como una máquina. Y esa construcción solamente tiene un objetivo. El objetivo es que cuando llueva, se acumule ahí el agua y está hasta abajo. O sea, me refiero si nos vamos a este plano de que hasta arriba está el cerro y hasta abajo está el Bateque, casi cercano al mar. Y es ahí donde sostenían el agua. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ellos tampoco lo saben con certeza. ¿Por qué? Porque esta situación de la tradición oral misma, él me lo dice, ya no hay. Porque los de antes, y es bien interesante eso, cómo es este enunciado de los de antes. O sea, ya no existen, ya no son, porque son los de antes. Es una cosa de locura, porque ellos hablan, cuando él dice los de antes, estaría hablando de una generación que hacían todo este sistema, ¿no? De conocimientos y esta situación oral, que generaban los batequis, generaban los pozos, generaban los molinos, trabajaban arduamente y en algún momento dejaron de trabajar. En algún momento las familias migraron, en algún momento las familias se fueron y otras se quedaron aún con la esperanza. Y se fueron con la esperanza de la ciudad, como muchos jóvenes en este lugar se van porque hay una mejor promesa en la universidad o hay una mejor promesa en cualquier campo de trabajo. ¿Cuánto dinero puedes ganar al día? Que a veces en un rancho no es visible. Porque no es visible, porque no se cuantifica en una moneda. Claro, es que creo que ese es un punto fundamental. Quizá con esto vamos cerrando. Si al principio hablábamos de cómo el
trabajo invertido, por ejemplo, en el turismo, como mesero, como tendiendo camas, no mejora la calidad de vida, no se ve reflejada en una casa bonita. El trabajo del rancho, al menos, sí te ofrece ciertos privilegios, ciertos goces, como el tiempo incluso, ¿no? Es increíble porque hay incluso, creo que es un libro de la doctora Michelin Cariño que dice que aquí en Baja California Sur se necesitaban 4 horas de trabajo para sobrevivir, y el resto era esparcimiento. Y ahí está la situación, pues, inclusive, ¿por qué llega otra persona de fuera a decirnos huevón? Ajá. O sea, porque la vida metropolitana tiene otra lógica que la Sí, vida de sí, aquí. y que es un discurso que busca explotar, ¿no? Es explotador completamente. Y Totalmente. es una ideología que se nos ha metido a fuerza de repetición, ¿no? Claro, Discursivamente. claro. Pero a la vez también nos ha inutilizado. Ujú. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer eso que estábamos acostumbrados a hacer, que se nos quedó como un hábito de vida, Ujú. tener tiempo de esparcimiento para todas las bellezas que podamos tener dentro de la naturaleza, o inclusive incluirnos dentro de la naturaleza y dejar de ver esta visión y siempre estamos en un momento de esparcimiento. Y si ya no tenemos esos recursos, ¿qué hacemos? Y se nos está despojando además de esos recursos, ¿no? O sea, si se nos están quitando las tierras por la llegada de gente Entonces, extranjera. ahí también entra esta visión, ¿no? Que a veces le dicen la de colonial, ¿no? Esta visión que trata de compilar, y creo que los ejemplos, para no irnos a cuestiones como tan densas teóricamente, es que Cherán, ¿no? Llega una chica de Cherán a dar una clase y esta chica nos menciona un dicho, que tú naces teniendo una tierra. ¿Otra vez? Tú naces Ajá. teniendo una tierra. Tú naces teniendo un espacio. Ujú. Tú ya estás destinado a un espacio en la tierra. Aquí naces no teniendo una tierra. Naces teniendo muchas deudas. Ujú. La salud es cara. Trabajar inclusive es caro. Tienes que invertir dinero para tener tu trabajo. Sí, incluso tienes que comprarte tu moto para andar de Para, repartidor, ¿no? etcétera, etcétera. Y no hablo que no hablo de desvincularnos del trabajo, en lo absoluto, sino De algunos trabajos. de algunos trabajos, ¿no? Entonces, todas estas preguntas venían a todas estas respuestas, todas estas cuestiones de catarsis, diálogo o reflexiones, vienen a partir de una pregunta que podría ser sencilla, pero con el enfoque de ciertas disciplinas como la antropología, la sociología, la psicología, eh, pueden llegar a ser de una utilidad. Porque es la utilidad de preguntarnos qué es lo que dicen las personas de hoy, porque así podríamos saber qué es lo que están valorando en su vida. Claro. Y si analizamos ese valor que están teniendo en su vida, podemos medir la calidad de vida. Ajá, claro, por supuesto. Y de ahí se puede reflejar la situación efectiva, Ajá. las acciones efectivas que tiene una política pública para la calidad de vida. Completamente de acuerdo. De hecho, o sea, sería una buena invitación para nuestro público. Échenle una reflexión, una mirada a sus recuerdos, ¿verdad? Sí, Y ustedes podrán ver dónde está el valor, dónde está lo valioso. Y donde está lo valioso es a donde hay que dirigir el trabajo, ¿no? Quizá. Roberto, tu documental, sí. ¿cómo se llama? Se llama Más allá del recuerdo. Y lo interesante de Más allá del recuerdo, para mí, es, como descubrimiento, fue que mi abuelo nació ahí, en ese lugar. Y yo soy como una quinta generación de Robertos. Ajá. Yo no sabía nada de eso. No tenía idea que mi familia en algún momento tenía contacto en el campo, entre otras cuestiones, que a veces, ya que estás dentro de un área explorando los conocimientos, parece lógico, ¿no? Todos devenimos de personas de la revolución, todos devenimos de todo este movimiento de colonización indígena, todos devenimos de todas estas situaciones de independencias, todos devenimos de todos esos procesos históricos, ¿no? Entonces, la utilidad de todos estos
cuestiones del documental, pues materializan todas estas cuestiones de la disciplina, ¿no? Y llegan a un producto artístico. Más allá del recuerdo, fue hecho con esa intención, con presentar anécdotas que fuesen simples, sencillas, que quisieran dar un sentimiento de nostalgia. Me gustaron esos colores cálidos, se permanecieron esos colores cálidos. El editor fue Marco Mejía. Marco Mejía es un gran editor, hace magia con los clips. Esto fue a partir de una convocatoria que salió del ISC. Con ello compré la cámara y pues me lancé en bicicleta. Entonces todo este documental ha sido una travesía hasta el punto de que pues se sigue analizando, ¿no? Como qué va a pasar o qué hay esto, pero como tú dices, ya hay personas que han nombrado esto de distintas formas. Michelle Cariño, por ejemplo, es una persona. Entonces, pues... Oye, Roberto, y después de que viste el documental y andabas en esta búsqueda identitaria, ¿cambió algo? Sí, me da un sentimiento enorme ver. Yo cada vez que voy al campo, cada vez que miro hacia afuera del concreto de la ciudad, parece una nostalgia bastante agradable, porque ya no es la tristeza sobre las cosas que no tengo, sino las cosas que en algún momento tuve y que probablemente con este esfuerzo de divulgar cómo llevo una duda interior a hacer dudas hacia el exterior, de cómo vamos de esto particular que uno vive hacia lo general, que podríamos decir cómo lo compartimos con las comunidades que estamos haciendo cosas, pues pueda salir algo, ¿no? Entonces me da como una situación de nuevo esperanza. Entonces, yo creo que invitaría a cada estudiante de la universidad que se preguntara la pertinencia de lo que se está preguntando. Me parece redundante, pero es como esta pregunta que hace Humberto Maturana. Humberto Maturana te pregunta, ¿estás consciente de lo que estás haciendo? Entonces, sobre esa pregunta es que va más allá del recuerdo. ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? Porque si nos vamos más allá del recuerdo, todo lo que estás haciendo se remite a todas esas manos que hicieron las cosas para que tú estuvieras aquí. Es una cuestión que a veces es muy fuerte, ¿no? Roberto, pues muchísimas ¿No? gracias por A usted, acompañarnos aquí ajá. en este programa que me encanta porque trae voces que definitivamente vale la pena escuchar. Al contrario, gracias Felicidades. ¿Dónde podemos ver tu documental? Está en Facebook. ¿En Sí, Facebook? gratis, Perfecto. totalmente. También está en la página de Pulso SS, página de Gilberto Lucero, que eh, fue una gran persona que tiene todavía en esa página mucho recopilado y fue el último que publicó antes de su fallecimiento y que también viene de esa familia, pues, de la familia Lucero que vive en el Cardona. Es una cosa que, que aún queda, ¿no? De su colaboración visible dentro de una red social, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Les agradecemos muchísimo su presencia y ayúdenos a darnos el favor de compartir. Hasta la próxima. Esto fue Voces por la Sustentabilidad.